¿Qué tal, hermano? Muy buenas tardes. Nuevamente, a través de este medio, dadas las condiciones que existen en nuestro país y en el mundo, obviamente, pero más lo que ocurre en nuestro país, debemos sujetarnos a lo que las autoridades dicen. Y si dicen y recomiendan que debemos estar en casa para proteger a los demás, hagámoslo. Sé, y por comentarios que he recibido, se echa mucho de menos la reunión y se echa mucho de menos a los hermanos. Todos estamos en la misma condición, pero esforcémonos. Muchas veces la falta de algo nos hace apreciar ese algo. Así que cuando nos volvamos a reunir, porque eso espero, apreciemos entonces la reunión, apreciémoslas como es. Pero bueno, el día de hoy quisiera empezar un ciclo respecto de la oración, el tema de orar. Ya conversamos de las mujeres, conversamos de los hombres y hemos conversado cuál es el reflejo que hacemos nosotros del Señor Jesús. Y el domingo recién pasado también conversamos, ¿cierto?, comencé con el tema de las manzanas, que sé que a varios les llamó la atención, pero realmente ¿quiénes queremos ser para el Señor Jesús? Pero hermano, uno de los grandes problemas que veo yo, y aún en mí, hermanos, es el tema de la oración. Es cuánto tiempo podemos entregar o debemos entregar o estamos entregando a Dios en oración, porque es nuestro tiempo de mayor comunión con Él, en donde solicitamos y recibimos respuesta, de alguna forma estamos comunicados con Dios, nos hacemos más cercanos a Dios a través de la oración. Fíjese que muchas veces nosotros creemos que las batallas, los problemas se superan, las batallas se ganan, o cualquier situación se supera por nuestro intelecto, por nuestra sabiduría, por lo que nosotros podamos hacer, por la experiencia. No es cierto. Cuando Israel salió de Egipto, salió siendo un pueblo ganadero, un pueblo que se dedicaba a la crianza de ovejas, un pueblo que se dedicaba al campo, a estar en el campo. Eran aborrecidos por los egipcios en la tierra de Gosén. Así es que cuando salieron no eran hombres preparados para la guerra. Y después que cruzan el mar, cuando Moisés toca las aguas, se abren las aguas y pasa el pueblo en seco, les toca después tener otra aventura más, que es una batalla, que es una guerra en realidad, porque los querían destruir. Y si usted examina el capítulo 17 del Éxodo, se va a dar cuenta, ahí hay una pelea que tienen que enfrentar Amalek en Éxodo, 17, una guerra contra Amalek. Moisés está liderando. Pero ¿sabe lo que dice Moisés a Josué? Ve y escoge hombres que estén aptos para pelear. El otro ejército estaba acostumbrado a la pelea, estaba acostumbrado a usar armas, estaban acostumbrados, sabían de usar armas. El pueblo de Israel no estaba. Pero fíjese que Moisés le dice, anda y yo voy a estar aquí arriba, y yo voy a estar, no le dice orando, pero se entiende. Y aquí es donde se da el caso en donde Aarón y Hur sostienen, arriba en el collado, sostienen los brazos de Moisés, las manos de Moisés. Cuando ven que Moisés está con la vara en alto, e Israel prevalece en la batalla. Pero cuando Moisés se cansaba, Israel empezaba a perder. Se dieron cuenta estos dos hombres, como bien escucharon, Hur y Aarón, le pusieron una piedra, sentaron a Moisés y le sostuvieron los brazos con la vara. La misma vara que golpeó el mar para pasar. Esa misma vara. Y Moisés, intercediendo por su pueblo, ganaba. Y ganaron y deshicieron al pueblo de Amalek. Si usted consulta el versículo 13 del capítulo 17 y dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces, la batalla se ganó ahí por lo que hizo Josué, los hombres sacaron más valentía. No, la batalla se ganó en la colina. Ahí es donde se ganó la batalla, en la oración. Y eso es lo que muchas veces nosotros olvidamos, orar.
Siempre nosotros creemos que tenemos algo que decir, siempre tenemos que interceder, tenemos que hacer esto por lo otro en temas temporales, cuando en realidad nosotros debiéramos simplemente orar, descansar en el Señor. Sabemos de personas de oración, sabemos y las consideramos, es una persona, hombres de oración, mujeres de oración. También la Biblia, como Moisés, Abraham, Pablo, Jesús, fueron personas de oración. Pero tenemos que entender respecto de la oración varias cosas, y esa es la secuencia que me gustaría llevar adelante. Desde hoy son 6 o 7 partes que podríamos subdividir este tema. Ahora, ¿por qué nosotros oramos? ¿Por qué vamos a la oración? Nos dice la Biblia, pero ¿sabe? Nosotros tenemos que mirar el carácter de Dios. Pensamos que el carácter de Dios nos aleja, no, al revés nos acerca, pero ya lo vamos a ver. La oración es universal en cuanto al tiempo, el espacio, el alcance. No tiene límites la oración. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos creados a la imagen de Dios, los únicos. Somos los únicos que hemos sido diseñados para tener comunión con Dios. Recuerde, Dios en el comienzo, creando. Pone al hombre, crea al hombre, lo pone en el huerto, trae a Eva, lo pone en el huerto, en el paraíso. La mujer y el hombre desobedecen, perdemos la comunión, nos echan del paraíso y perdemos todo contacto con Dios. De tal manera que el hijo de Adán y Eva, Caín, mata a su hermano Abel. A ese lugar llegamos con el tema de la corrupción, alejados de Dios. Pero Dios les da otro hijo, Set, a Adán y Eva, le regala otro hijo. Pero el tema es que Set tiene un hijo y ese hijo se llama Enós. La distancia y la lejanía con Dios se empieza a notar. Esto es ocasionado por el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Este tema entra en la conciencia de los hombres. El hombre trata de alcanzar lo que perdieron. Set se dio cuenta de la dependencia de Dios y este hijo Enós, mire lo que dice relacionado con él. En Génesis 4:26, a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Recién ahí empezaron a volver a Jehová, a llamar a Dios nuevamente, empezaron a orar a Dios. En Génesis 12:8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo en Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Cuando Dios lo llama, ya va en camino y él hace, ¿cierto?, un altar, hace un altar para Dios e invoca, ora a Dios. ¿Quién? Abraham. Fíjese también Elías en 1 Reyes 18:24, cuando tenía el tema con los profetas de Baal, los sacerdotes de Baal, los 450 sacerdotes de Baal. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Le está diciendo, yo oraré a Dios. Sabemos que él triunfó porque Dios es realmente verdadero. El Salmo 145:18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y qué hermoso es esto porque nos da una advertencia también. Entonces, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que oran a él. Cercano, no es un Dios lejano, no es un Dios tan distante, es muy cercano Dios. Es cercano, ¿sabe? Pero tiene que ser de veras. Porque este pasaje termina a todos los que le invocan de veras, a todos los que en realidad creen en Dios, aceptan su señorío, no a cualquiera. Muchos dicen, no, yo he orado a Dios, sí, pero tal vez la forma en que lo has hecho, cómo lo has hecho, ¿me entiende? Pero aquí dice de veras. Pero volviendo al punto, Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, ora mientras Dios está cercano, acércate a Él. A mí me da mucha pena, no sé, una angustia, un pesar, cuando veo que hay gente que no es salva, pero no quiere orar, no quiere someterse al señorío de Dios. Y se van como sin nada, como si nada.
Fíjese, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. ¿Cuánto más cerca está cuando yo estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Cuán cercano está Dios a dar unos pasos, a creer en mi corazón que Dios es Dios? Lamentablemente no quieren creer que Dios también es un Dios que va a mostrar su ira. Y la ira sobre los que no invocan su nombre. Fíjese que el Salmo 79:6 dice: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. ¿Dónde va a derramar la ira Dios? ¿Dónde está derramando su ira Dios? Muchos dirán, no, el coronavirus vino de acá, o el COVID-19 vino de acá, los chinos, ¿Quién permitió todo eso? ¿Quién está permitiendo esta catástrofe? ¿Quién está permitiendo esta muerte? ¿Por qué Dios no nos resguarda, no nos pone un sello en el país? Porque este país dejó a Dios. Este país cada vez está más lejos de Dios. Y es culpa de los padres, porque los padres no enseñaron el temor de Dios en esos corazones de niños, que ahora son muchachos, ahora son hombres. Entonces, cuando yo voy a orar, tengo que considerar el carácter de Dios. ¿Por qué razón? Como les decía, ahora lo vamos a hablar. Tengo que entender por qué voy a orar. Y yo voy a orar porque Dios, en su carácter, es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios veraz, es un Dios santo y un Dios sabio en sus atributos morales. Pero, ¿qué ocurre? La gente tiene otros dioses, tiene otras bases para creer. Pero cuando nosotros vamos a orar mirando el carácter de Dios, la completitud de Dios. Bueno, sabemos que en el Nuevo Testamento se cambia a través de invocar el nombre del Señor Jesús. 1 Corintios 1:2 dice: los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús. Y también Romanos 10:13 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí aparece también la figura del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús nos dice: todo lo que pides al Padre, debemos pedir al Padre en el nombre del Señor Jesús. Bueno, hasta los últimos tiempos va a haber oración. Fíjese que el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, el versículo 20, dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso es una oración. Esa es una petición. Sí, ven, Señor Jesús. En toda la Biblia, en todas las edades, la oración ha sostenido al pueblo de Dios. La oración. No es que hayan sido más hábiles para esconderse, para hacer esto o lo otro, es que Dios ha protegido a su pueblo. Y en base a eso, yo y muchos más están pidiendo que Dios proteja a su pueblo, aquí con este problema que tenemos actualmente. Que Dios nos proteja, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y al tener misericordia de nosotros, esa misericordia va a llegar al incrédulo también. Porque así Dios hace llover sobre los justos e injustos. No es solamente sobre nosotros, también el pueblo que no cree va a ser favorecido cuando Dios nos favorezca a nosotros. Ahora, la oración es universal, no es una cosa de geografía, cosas raciales, étnicas, nacionales. No, es universal. El Salmo 65:2 dice una frase: tú oyes la oración. Juan 12:32 dice: a todos atraeré a mí mismo. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Salmo 86:9, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. La oración es universal. Nosotros no podemos decir la oración es nuestra. No, Dios quiere que todas las personas en todo lugar oren. Así es que, y al invocar estamos apreciando el carácter de Dios, un carácter de amor, un carácter sabio. Porque cuando le pedimos guía al Señor, es su sabiduría la que nos aconseja. Cuando le pedimos ser sanado en enfermedad, es su poder que nos favorece. Y así, muchas cosas suceden cuando nosotros pedimos en oración las cosas. La oración está basada en la naturaleza de Dios.
Fíjese que anoté un pasaje, ayer creo, hoy día en la mañana, agregando aquí en 2 Timoteo 2:19, me pareció pertinente, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce a todos sus hijos. Nadie le puede engañar diciendo yo soy tu hijo. No, Él sabe quién es su hijo. Y fíjese, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártate del pecado, hermano. Si tú invocas el nombre de Cristo, tienes que apartarte del pecado. Porque ¿cómo vas a orar a un Dios santo? ¿Cómo vas a orar a un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede? ¿Cómo vas a orar a ese Dios que sabe lo que hay en tu corazón, sabe qué pensamientos tuviste? ¿Cómo vas a orar? El otro día yo les hablaba, si nos acercábamos a la cruz, debíamos sentir vergüenza. Yo no digo que no seamos salvos para sentir vergüenza. Aún el día de hoy me avergüenzo de pecados que cometí. Y que en ese tiempo me daba exactamente lo mismo. Pero ahora veo lo que ocurrió con esos pecados, que los pagó mi Señor Jesús. Entonces, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, la oración está basada en la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es santa. Santa. Entonces, nosotros necesitamos, por ejemplo, hacer algún trámite, algo, o hacer algún trabajo pesado. Tal vez hay alguien que nos pueda ayudar. Vamos a calificar a ese alguien de acuerdo a quién es, qué hace, qué sabe. No vamos a ir a cualquier persona. Lo mismo Dios. ¿Por qué vamos a Dios? Porque sabemos quién es Dios. Sabemos el carácter de Dios, lo conocemos. Y conocemos la posición de Dios, que no hay nadie más alto que Él. Dios es santo. Recuerde, santificado sea tu nombre. Jesús no lo dijo para que resultara una oración bonita, sino para que supiéramos que cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ojo, estás hablando con la persona más santa que pueda existir en la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santo, santo, santo. No puedes ir con pecado, con rabia, con orgullo, con envidia, con amargura a orar al Señor. Tienes que sacarte todas esas cosas. Moisés en Éxodo 3:5 dice, se le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás santo es. Hasta el lugar que pisa Dios es santo. Isaías 63:3 dice: santo, santo, Jehová de los ejércitos. Daniel 9:7 en una parte dice: tuya, Señor, la justicia. Tuya, Señor, la justicia. Santo, santo, santo. El lugar que estás es santo. Entonces, cuando vamos a conversar con Dios y vamos con los pies sucios, hermano, sáquese los zapatos, porque el lugar en que está invocando el nombre de Dios es santo. En términos figurados. Tengo que saber que voy a hablar con un Dios perfectamente santo. Perfectamente santo. Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuándo? Cuando se dio cuenta que el Señor Jesús dio la instrucción de que vayan a este lado, tiren la red por este lado y van a sacar peces. Y lo hicieron y fue, no sé cuántos peces sacaron. ¿De qué se dio cuenta él? De su inmundicia, de sus malos pensamientos, de su juicio. De eso se dio cuenta el apóstol Pedro. Entonces, dice el Salmo 86:15: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios misericordioso y clemente. Dios es un Dios misericordioso. Podemos estar tan tranquilos cuando vamos ante Él y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, Señor, perdóname, he pecado, Padre, hablé mal, juzgué, no sé, perdóname. El Señor te va a perdonar en forma instantánea cuando tu corazón, tu confesión es sincera, porque Él es compasivo.
Santiago 5:11 dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios es misericordioso y compasivo. Entonces tenemos un Dios santo, parte de su carácter. Parte de su carácter también es que es misericordioso y compasivo. Entonces cuando vamos a conversar con Él, también tenemos que pensar que la temible santidad de Dios no nos separa de Él, todo lo contrario, Él se acerca a Él. Él siempre está cercano. Nunca Dios aparte de nosotros. Recuerde lo que dice Jesús. Y siempre estaré con vosotros. Sí, amén. Siempre estaré con vosotros. Entonces, siempre Él está cercano. Pensemos en la oración. Cuando nosotros vamos a orar y pedir algo, por ejemplo, hay una niña con un problema que le puede significar la muerte. Nosotros vamos pensando en el poder de Dios. Vamos pensando en que Dios lo puede hacer. Yo también, hermano, no crean que mi oración es perfecta, pero vamos siempre pensando en el atributo de Dios. No. Cuando oramos a Dios, tenemos que mirar a Dios en su totalidad, en su inmensidad, en su completitud. Por ejemplo, en su santidad, en que Dios es eterno, que Dios es único, que Dios es misericordia, es amor, pero también justicia. Es un Dios veraz que jamás miente, es sabio, es todopoderoso, omnisciente. Pensemos en ese Dios. Ese es Dios al que nosotros clamamos. Él sabrá cómo va a resolver la petición. Pero nosotros nos vamos interesados solamente en su poder, en su todopoderío, para que Dios sane, haga esto, lo otro. No, tenemos siempre que pensar en la completitud de Dios. Dios, otra característica de Dios, que Dios nos ama y siempre atiende nuestras necesidades. Dice, ¿se recuerdan en Génesis 22, cuando a Moisés se le pide su hijo? Y cuando van hacia el sacrificio, y el hijo le pregunta, papá, ¿y el animal para el sacrificio? Y Abraham le contesta, Dios proveerá un cordero para el sacrificio. ¿Cómo lo pensó Abraham? Era un hombre creyente, un hombre de oración. Dios proveerá, y así lo hizo Dios. Probó a Abraham. El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Entonces, solamente cuando entendemos estas verdades de Dios, que Dios se preocupa por todas nuestras necesidades, sabemos que estos versículos son irrefutables. Por ejemplo, Mateo 6:30, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No hará mucho más, hombres de poca fe. Entonces, nos dice, no vas a hacer mucho más que lo que hace la naturaleza, que lo que hace por los animales. ¿No va a ser mucho más nosotros por nosotros? ¿Cómo se nos tilda? Hombres de poca fe. Entonces, hagamos caso a lo que Dios nos quiere decir. En Mateo 10:30 dice lo siguiente. Les leo, hermano. Mateo 10:30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Yo con mi esposa tuvimos 5 hijos. No sé cuántos pelos tiene cada hijo. No sé, no podría ni siquiera aproximarme. ¿Usted sabe cuántos pelos tienen sus hijos? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Ese es el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Conoce lo más íntimo de nosotros. Ahora, lo que debemos entender siempre es que Dios, en su temible santidad, está cerca de nosotros. Podemos confiar en eso. Él no nos va a mentir. Él nos va a decir siempre la verdad. Él nos va a dar siempre el mejor consejo. Aunque pensemos en el momento que no es así, que no es conveniente, sigue lo que Dios dice. Deja que Dios se haga cargo de las consecuencias de su respuesta. Tú sigue la instrucción de Dios. Dios ha escogido para relacionarse con nosotros. Nosotros hemos respondido al llamado de Dios, pero Dios no quiere hijos distantes. ¿Saben? Estos días así,
Con mi esposa echamos de menos la comunión con nuestros hijos, con los nietos, con las nueras, con nuestro yerno. Se echa de menos el abrazo, se echa de menos el beso. Mis hijos están acostumbrados a abrazarme y darme un beso, y se echa de menos. Pero ¿no es más importante Dios? Que Dios quiere abrazarnos, que Dios quiere mimarnos, que Dios quiere atender nuestras necesidades. No es mentira, es verdad. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Entonces, es bueno que pensemos un poco en las cosas que Dios quiere hacer por nosotros. Dice en Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Bueno, es la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 11. Usted puede ir a la palabra y verificarlo. Por favor, hágalo, verifíquelo. Ahora, además la Biblia nos muestra a nuestro Padre, a nuestro papá, si quiere decirle, al papá de los cielos, al papito que está en el cielo. El Salmo 46:1, por ejemplo, nos habla que es amparo, es fortaleza y auxilio. Amparo, fortaleza y auxilio. El Salmo 84:11 dice que es sol y escudo. En Juan 3:2 dice que es maestro. ¿Quién? Dios. Dios, hermano. El Dios que usted escogió creer. El Dios que usted aceptó como su Salvador. Él es su amparo, es su fortaleza, es su auxilio, es su sol, es su escudo, es su enseñador, es su maestro. Nosotros, como papás, tal vez algo hacemos de esto, pero Dios es completo, hermano, es completo. Él, no hay ninguna duda que puede ser nuestro amparo, que puede ser nuestra fortaleza, que puede ser nuestro auxilio, nuestro sol, nuestro escudo, nuestro enseñador. Hermano, ¿alguna vez se ha dado cuenta de que Dios se preocupa de forma especial por usted y que usted ha visto la mano de Dios? Bueno, no olvide ese día, porque ese día va a tener que recordarlo cuando esté dudando. Anótelo. Tal día fue tan clara la respuesta de Dios que no puedo dudar de Él. Anótelo, recuérdelo, no tenga vergüenza. Y si alguien le pregunta, ¿qué tienes anotado hoy? El día que me di cuenta que Dios me ama y que está preocupado de manera especial por mí. No soy el regalón de Dios, pero está preocupado por mí. Está preocupado mi familia. Está preocupado de las oraciones que yo haga o no haga. Dios oye la oración porque Él ha escogido oír. Muchas veces creemos que porque lo pido en el nombre de Jesús, entonces Dios va a temblar en los cielos y dice, lo tengo que hacer porque lo pidió en el nombre de Jesús. Recuerde que todo lo que pedimos está hecho si está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué razón pido con tanta tranquilidad yo que las mujeres de nuestra iglesia se embaracen? Porque es la voluntad de Dios. No estoy pidiendo por las que no quieren, por favor, no se confundan. Estoy pidiendo por aquellas que me han pedido, ore a Dios, porque yo me embarace. Y no crea, Dios me ha oído bastante en ese sentido. Así es que, y no es que sea el regalón de Dios para las oraciones por niños, pero sí veo que Dios cumple su voluntad. Entonces, cuando paso por las oraciones que con su propia letra han puesto estas damas, le digo, Señor, esta es tu voluntad, por favor concédelo. Señor, esta es tu voluntad, por favor concédelo. Y así es lo que yo pido al Señor. ¿Me entiende? Éxodo 33, 13 al 14, habla de una situación de persona a persona, porque es el tema que tenemos que tratar. A mí me encanta que se reúnan las mujeres a orar. Me gustaría que fueran todas. Y si hay algún problema, que lo resuelvan y sigamos orando como un equipo. ¿Se acuerdan la ilustración que les di de Moisés cuando estaba en la colina él y los hombres, Aarón y Hur, le levantan los brazos? Es ese equipo. Están haciendo equipo con un propósito, por el triunfo. No se quedaron afuera y dijeron, que le vaya mal a Moisés. Pero si le va mal a Moisés, le va mal a mi pueblo. Subamos, ayudemos a Moisés. Y lo ayudaron.
a Moisés. Qué hermoso es contar con varones que ayuden, qué hermoso es contar con damas que colaboren. Qué triste es ver a aquellos que se alejan cada día más de la iglesia. Por favor, piense por qué lo está haciendo o por qué lo va a hacer. Entonces, Dios nos oye, porque Él ha escogido escuchar. El Salmo 146, les voy a leer, el Salmo 146, dice lo siguiente. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos, la voz de mis ruegos. En Éxodo 33, 13 al 14, Moisés intercede por su pueblo, porque cuando Moisés sube a recibir las tablas, el pueblo estaba desenfrenado con el becerro de oro. Estaban en orgías, hermano. Dios dice, voy a destruir. Moisés intercede por su pueblo, conversa con Dios. Es persona a persona, Dios y tú, Dios y yo, Dios y tu hijo. Aquí no es, oh Señor, cada uno debe tener la comunión con el Señor. Entonces, Dios escuchó a Moisés, pero me acuerdo, si mal no recuerdo, murieron en aquel día 33,000 hombres. Y los que se pusieron al lado de Moisés tuvieron que matar a muchos de sus hermanos que estaban desenfrenados. Ahora, en el Salmo 51, David, después que peca con Betsabé, David y Dios, ellos dos, persona a persona, no me eches de delante de ti. Mire la culpabilidad, la culpa que sentía, mejor dicho, David. No me eches de delante de ti. No me eches. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo podía despreciar, apartar. Él lo sabía, lo sentía que Dios podía hacer eso. Pero le dice, no me eches de delante de ti. El Salmo 51, 11. En 1 de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entienda, porque los ojos del Señor están sobre los justos, porque los ojos de Dios, en el 3:12 se los leo, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero quédese con eso. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Sobre los justos, no sobre cualquier persona. Notemos que Dios destaca la fe, no las obras. Uno puede decir hacia atrás, decir, he hecho esto, he hecho lo otro, pero hay una lección que aprender. Abraham fue evaluado por su fe, no por su desempeño. Santiago 2:23 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. ¿Qué es lo que se recalca aquí? La fe. ¿Cuál es tu fe, hermano? Porque esa fe te lleva a obrar. Si tú ni siquiera tienes obras, difícilmente tienes fe. ¿Qué destacó Dios? La fe de Abraham. La fe de Abraham. Yo voy a vivir en este tiempo de tanto miedo, de tanta angustia, con alegría. Voy a vivir cada día con alegría porque Dios es mi ayudador, Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi sol, Dios es mi escudo, Dios es mi maestro. Voy a vivir en esa fe. No voy a estar asustado que el coronavirus, que esto, que lo otro, hermano, eso no es vida. Si creyó en el Señor, crea en el Señor. Entregue su vida y entregue todo su miedo y temores al Señor. Y Él le va a hacer descansar. Y confíe, Dios oye la oración. El Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Hermano, su oración llega a los oídos de Dios. Uno puede conversar con las personas, por ejemplo, usted esto lo está oyendo con sus oídos físicos, se hace todo un proceso del oído, ¿cierto? Lo captamos, pasa por aquí, por acá, y llega al cerebro, lo interpreta y
Es una palabra que tiene un sentido. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Llegó a mis oídos. Así llega a los oídos de Dios. El Salmo 77:1 dice, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Esa es la fe que tenemos que tener. Y Él escuchará. Hay muchos casos más de Ana y Ezequías. El caso de Dorcas. Hermano, a través de la oración podemos estar en la condición que Él quiere que estemos. Siempre hablamos que tenemos amigos o no. ¿Y con quiénes conversamos más? ¿Con los extraños o con los amigos? ¿Con quién conversamos más? Con los que tenemos más compañerismo. ¿Por qué su oración es tan pobre? ¿No será bueno tener más compañerismo con Dios a través de la oración? Nuestras oraciones significan más comunión con Dios. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La oración. La oración. Sabemos que se refiere al Espíritu Santo, pero por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pero ¿cómo llegamos a esa comunión? ¿Cómo llegamos a esa presencia con el Padre? A través de la oración. Yo no voy a bajar aquí al jardín y va a decir, Germán, mira, tenía tantas ganas de hablar contigo, conversemos un rato. No puedo, estoy ocupado, tengo que hacer esto para los hermanos, que es más importante. No, el éxito de las batallas está en la oración, en la comunión con Dios. Si Dios te llama a algo, tú ya estás equipado para ese algo. ¿Y qué es lo que podamos hacer nosotros como pastor? Ayudarte a desarrollar el equipo que Dios te dio, a que lo sepas usar, nada más. Nosotros no te damos más herramientas, Dios te las dio todas. Así que en oración se descubren muchas cosas, en oración se reciben muchas instrucciones. Así que anímese, por favor, anímese a orar, a orar. Entonces, la base de la oración está en el carácter de Dios, en saber que Él es un Dios amoroso. La oración es universal, no es para algunos. Dios nos ama y atiende nuestras necesidades que nosotros le planteamos a través de la oración. La oración es universal. La oración está basada en la naturaleza de Dios. Dios nos ama. Y no olvide que Dios quiere nuestro compañerismo. Dios espera nuestro compañerismo. No olvide, Dios oye la oración. Nunca dude de eso ante el Señor. Dios oye la oración. ¿Bien? Ok. Llegamos hasta aquí, hermanos. El domingo, si Dios quiere, vamos a seguir con el segundo punto de este tema de la oración. Vamos a hablar de Jesús, un ejemplo de oración. ¿Ok? Cuando estuvo el tema de los becerros, el becerro de oro que hizo a Aarón, fueron 3.000 los que murieron. No, yo exageré un poco, no fueron 33.000, fueron 3.000 los muertos. Así que me disculpo por ese error. Que Dios les bendiga. Nos vemos si Dios quiere, hermano.